En este segundo caso, vamos a presentar a un paciente de 64 años, varón, con una diabetes de larga evolución, una obesidad de grado 1 con un IMC de 31 kilos por metro cuadrado y una diabetes, en principio, bien controlada en función de la hemoglobina glicosilada que nos ofrece la analítica del paciente. El tratamiento que lleva a cabo es a base de una dosis de insulina glargina U300, 38 unidades al día en administración nocturna, y dosis fijas de insulina rápida, en este caso glulisina, en las 3 principales comidas del día, junto con una combinación de antidiabéticos orales. En principio nos vamos, como es nuestra mecánica habitual, a la primera descarga de la monitorización flash de glucosa a través de la plataforma LibreView y observamos en primer lugar que la calidad de recogida de datos es muy buena porque el sensor ha estado el 100% del tiempo en activo. Por lo tanto, tenemos una muy buena calidad de la captura de datos. Cuando entramos al análisis de las glucométricas, en principio observamos que si bien el indicador de gestión de glucosa, que como sabemos es una estimación de la hemoglobina glicosilada del paciente, se sitúa también en valores aceptables, 6,6% en este caso, observamos que el tiempo en rango no está por encima del 80% como es lo recomendable, sino que se encuentra en un 64%. Y observamos también cómo el tiempo que el paciente pasa en hipoglucemia de nivel 1 es muy superior al recomendado, situándose en un 11%. Asimismo, otro dato que podemos apreciar en este informe inicial es que el paciente presenta una elevada variabilidad de la glucosa medida por un coeficiente de variabilidad del 43,3%, cuando el óptimo se sitúa por debajo del 36%. Vemos los mismos datos tal y como aparecerían reflejados en la aplicación en el teléfono móvil del paciente, donde llama la atención, como hemos comentado anteriormente, un elevado tiempo por debajo de rango en hipoglucemia de nivel 1, por lo tanto por debajo de 70 miligramos de decilitro, y un tiempo en rango que no alcanza el óptimo superior a un 70%. Cuando observamos el perfil de glucosa ambulatoria, el perfil AGP, vemos en primer lugar cómo hay un claro patrón de hipoglucemia que aparece a partir de las primeras horas de la mañana, a partir de que el paciente despierta e inicia su jornada, con un cierto riesgo también de aparición a lo largo del resto del día, y un patrón de hiperglucemia que aparece claramente en la primera mitad de la noche. Asimismo, observamos que hay una amplia variabilidad de la glucosa que aparece especialmente coincidiendo con ese perfil de hiperglucemia de la primera mitad de la noche. De nuevo, vemos la gráfica tal y como se vería en la aplicación del teléfono móvil del paciente. La corrección que proponemos en este caso es, en principio, bastante clara, bastante evidente, gracias a los datos glucométricos que nos aporta la monitorización flash mediante el dispositivo Freestyle Libre. Vemos cómo aparece una hiperglucemia en la primera mitad de la noche que resulta probablemente de una insuficiente cantidad de insulina rápida aplicada en la cena o de un exceso de cantidad de hidratos de carbono que el paciente consume en la cena. Esto en ocasiones, lo veremos más adelante, es una actitud un poco defensiva que utilizan los pacientes diabéticos para evitar la hipoglucemia nocturna y que les lleva, por un lado, a presentar hiperglucemia inmediatamente después de la cena y en las primeras horas de la noche, pero por otro lado, como consecuencia de la corrección que hacen con insulina basal, asistimos a que el paciente presenta niveles de glucosa excesivamente bajos cuando se levanta y en las primeras horas de la mañana. Por lo tanto, la corrección, gracias a la información que nos ofrecen estas métricas, resulta bastante obvia. Es necesario aumentar la cantidad de insulina rápida que el paciente utiliza en la cena, o bien reducir la carga de carbohidratos que el paciente ingiere en esa comida, o una combinación de ambas, y por otro lado, es necesario reducir la dosis de insulina lenta que el paciente se administra para evitar la hipoglucemia que aparece en las primeras horas del amanecer. Bien, si observamos la descarga de los datos de la monitorización flash en la plataforma LibreView al cabo de un tiempo de haber implementado esta corrección, observamos cómo efectivamente el perfil de paciente parece haber mejorado de manera sustancial. Hemos conseguido, en primer lugar, mantener un indicador de gestión de glucosa muy aceptable, muy bueno, 6,4. Insisto, sería el equivalente a la hemoglobina glicosilada de la analítica en sangre venosa, pero por otro lado hemos apreciado una importante mejoría en las glucométricas, fundamentalmente por un incremento importante del tiempo en rango, que ahora se sitúa en un 80%, y un descenso muy notable de un 11 a un 4%
en el tiempo que el paciente pasa en hipoglucemia de nivel 1. Asimismo, como consecuencia de la reducción de la variabilidad, probablemente fundamentalmente en las horas posteriores a la comida nocturna, a la cena, vemos como el paciente también ha mejorado de manera sustancial su coeficiente de variabilidad. Cuando observamos estos datos trasladados al perfil de glucosa ambulatoria, al perfil AGP, efectivamente vemos cómo ha habido una clara modificación, una clara mejora de la curva de glucemia nocturna. Hemos perdido el pico de la primera mitad de la noche y hemos evitado también ese descenso pronunciado de la glucosa en la segunda mitad. Es cierto que todavía queda una pequeña tendencia a presentar algún episodio de hipoglucemia menor en las primeras horas del amanecer, que probablemente requeriría de una mayor reducción de la dosis de insulina lenta. Y por otro lado, también vemos cómo se siguen produciendo picos ocasionales de hiperglucemia en el momento de la cena. Asimismo, también observamos cómo la gran variabilidad que aparecía en la primera mitad de la noche pues, se ha reducido de manera muy notable. Si observamos la comparación de los dos perfiles AGP, tanto antes como después de la modificación propuesta al paciente, vemos como efectivamente es bastante apreciable, es bastante gráfica la mejoría que se ha producido en el perfil ambulatorio de este paciente. Como conclusión de este caso clínico, habría que incidir en que las estrategias de defensa de los pacientes para evitar la hipoglucemia nocturna muchas veces incluyen una ingesta defensiva a base de una mayor cantidad de carbohidratos en la cena o una reducción muchas veces intencional de la cantidad de insulina rápida que los pacientes necesitarían para metabolizar la cantidad de carbohidratos que ingieren en la cena. Gracias a la utilización de la monitorización flash, en este caso, en este paciente, a través del dispositivo Freestyle Libre, hemos podido conocer que esto era precisamente lo que estaba llevando a este paciente a presentar una carga de hiperglucemia inaceptable durante la primera mitad de la noche y a incurrir en un elevado riesgo de hipoglucemia en las primeras horas del amanecer. Este perfil tan evidente como hemos mostrado en la monitorización, en la plataforma de descarga, nos ha permitido reajustar de una manera gradual, de una manera en la que el paciente se siente muy confiado porque está viendo realmente qué es lo que ocurre a lo largo de la noche, optimizar la dosis de insulina rápida en la cena, reducir la dosis de insulina lenta para evitar la hipoglucemia basal y de esa manera hemos conseguido, manteniendo el paciente una adecuada hemoglobina glicosilada, reducir su riesgo de hipoglucemia y reducir también la variabilidad de la glucosa. Muchas gracias.